Muchas gracias, obispo. Obrigado pela oportunidade. Muchas gracias por la oportunidad. Também También agradeço a oportunidade. yo agradezco la oportunidad. Nós estamos juntos. Nosotros estamos aquí juntos Eu tenho certeza y yo estoy seguro que así como Dios já ya operó poderosamente en esta oración de arrepentimiento, também quero agradecer aqui porque también quiero agradecer aquí porque estábamos teniendo comunión y de repente yo ya mencioné, vamos a alabar y yo me olvidé de la oración. Y gracias al Señor que el obispo me ayudó inmediatamente y nos trajo derecho para la oración de arrepentimiento tan necesaria de ese ministerio. El ministerio de los dos testigos de Apocalipsis 11 é o ministério de Moisés, es el ministerio de Moisés y Elías. Es un ministerio internacional de arrepentimiento y santidad. Nosotros estaremos terminados si empezarmos cualquier comunión sin traer nuestros arrepentimientos delante del Señor. Entonces hicimos de hecho necessário, o mínimo el necesario, el mínimo, derramar diante que do nos Senhor. derramamos delante del Señor. Buscarmos de hecho la reconciliación con la justificación. Depois essa adoração, Y después de esta adoración tan preciosa que nos el Señor usó los hermanos, los preciosos hermanos, para nos introducir en la gloria de Dios. poderoso, Qué tiempo poderoso es el que el Señor está nos dando para la iglesia. Hermanos, qué tiempo maravilloso que nosotros tenemos. precioso. Qué tiempo precioso. Eh, Nós estamos vendo nosotros estamos viendo una palabra extremadamente grave de la parte de Dios. falando para nós Él está hablando para nosotros acerca de Zacarías capítulo 4 y ahí enseña la restauración del templo, templo el templo dos judeus, de los judíos, para a adoração. el templo para la adoración de Dios. O Senhor ¿Cómo que el Señor necesitó usar Zorobabel, Josué Josué en la línea de los sacerdotes y Zorobabel en la línea de la realeza? ¿Cómo que la realeza y el sacerdotes, ellos caminan juntos para que Dios pueda obtener una edificación? Entonces, el hablar en estos días ya no es más de reedificar los muros, porque esta obra nosotros ya percibimos que en estos 17 o 18 años en el ministerio de los dos poderosos profetas del Señor, estos muros ya fueron construidos, pero ahora viene la etapa final, que es la etapa que es hecha con el sufrimiento mayor, es restaurar el templo, es el templo para la verdadera adoración. Entonces, me gustaría de abrir este tema en palabras muy simples para nosotros en esta noche. Yo voy a tratar de ser muy rápido. Mi esposa me va a ayudar aquí. Ella me va a corregir si yo ultrapasar mi horario. Entonces, por favor, hermanos, esas palabras que yo voy a transmitir para los hermanos son palabras muy importantes, son muy simples. Yo voy a tratar de hablar de una manera muy simple, por comprender esta gravedad de este tema. De hecho, Dios, Él siempre quiso tener una casa en la tierra. Parece que no suena tan bien esta palabra, pero es la verdad. Dios siempre quiso tener una casa en la tierra, siempre. Si usted percorre todos los 66 libros de la Biblia, Dios está buscando una casa, un lugar de habitación con el hombre, un lugar a donde Él pueda vivir con el hombre en este periodo que la iglesia todavía está en la tierra. Entonces, cuando nosotros miramos para Génesis, el capítulo del número 2, nosotros tenemos ahí el hombre siendo colocado delante de dos árboles. Entonces, dos fuentes. Entonces, si él come del fruto del árbol de la vida, aquel Dios que estaba viniendo todos los días, él bajaba, tenía comunión con el hombre y regresaba, bajaba, tenía comunión. Entonces, Dios de hecho quería entrar en el hombre. Dios quería tener el hombre como su habitación, como su propia morada, para que él no pudiera regresar, bajar, subir, pero para que él pudiera permanecer. Y enseguida yo voy a ser rápido, es apenas una introducción, yo no voy a perder tiempo aquí. Nosotros tenemos la queda. La queda, nosotros vimos que hizo con que el hombre fuera expulso y entonces el jardín fue cerrado. Entonces, en el momento que el jardín él es cerrado por aquellos dos grandes guerreros de la eternidad, aquellos dos testigos, entonces el ángel ahí en aquel momento, él está lleno de qué?
Él está lleno de, nosotros tenemos el ángel y nosotros vimos también la espada que estaba en la mano de los ángeles y vimos el fuego que estaba en la espada. Entonces tenemos tres cosas, tenemos el ángel, la espada y el fuego. El fuego, él representa algo, la espada es algo y el ángel también representa algo porque el jardín fue cerrado. Tenemos la gloria, tenemos la santidad y tenemos la justicia. Tenemos los dos ángeles en la espada y en el fuego. Entonces, para el jardín, para regresar a estar abierto para el hombre, alguien necesita venir y cumplir la gloria, la justicia y la santidad de Dios para que el hombre pueda regresar a ser esta habitación de Dios. Entonces el ángel ahí siempre está mencionando la gloria, la espada, la justicia y el fuego, la santidad de Dios. Hermanos, ¿cómo que Dios necesita restaurar su gloria, su justicia y su santidad? Eso son pilares de este precioso ministerio que el Señor nos dio. Pero ahora el hombre se fue, no puede más regresar, el jardín fue cerrado, él ya no puede más tocar el árbol de la vida. Entonces Dios ahora, él necesita venir. Cuando nosotros miramos por un periodo grande, él hace algunas visitaciones en la tierra. Pero no, cuando nosotros llegamos, yo no voy a leer porque yo no tengo tiempo en el libro. Si ustedes quieren apuntar, después ustedes pueden leer. Éxodo capítulo 19. Tal vez vamos a leer. Sí, vamos a leerlo. Es importante. Éxodo 19 habla así. En este momento, que nosotros tenemos en Éxodo el capítulo 19? Algo muy precioso. Vamos a leer el versículo de número 9. Éxodo 19, 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Entonces ahora el versículo 11. Todavía Éxodo 19, el versículo 11. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte. Entonces aquí en este capítulo hay otras pasajes, pero lo que yo quiero enseñar para ustedes es que del jardín del Edén, ahora es la segunda vez que Dios está bajando, de hecho para la tierra. De hecho, Él quiere venir para la tierra y Él quiere permanecer en la tierra, Él quiere estar con su pueblo. Entonces, en este momento, ¿qué va a pasar? Cuando Él baja, primero es en el monte Sinai. Es la primera vez que Él baja en la nube de Dios. La nube de Dios, hermanos, es el propio Dios. Entonces, ¿a dónde está su nube? Ahí está Dios. Ahí está su trono. Ahí está su gloria. Ahí está su santidad. Ahí está su justicia. Entonces son inseparables, no se separan. Entonces Él está bajando en la nube. Hermanos, qué poderoso. Todavía vamos ahora en Éxodo, el capítulo 25. Por favor, Éxodo 25, el versículo 8. Entonces ahí tuvimos esta visitación de Dios en el monte Sinai. Nosotros vimos cuán poderoso fue. Pero ahora Él envió a Moisés para construir un tabernáculo. Y adentro del tabernáculo, Él dijo para poner una arca. Entonces, Éxodo 25, 11. No, Éxodo 25, 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces, Él baja al monte Sinai, pero ahora del monte Sinai Él va para el tabernáculo. Entonces, este santuario es el tabernáculo. Presten mucha atención porque eso es muy importante para comprender bien lo que los profetas quieren nos transmitir. Entonces, nosotros tenemos de los cielos. Vamos a coger del jardín de Edén. Cerró el jardín. Entonces es un plan que está ahí corriendo este plan. Entonces ahora Él está en el tabernáculo y por 40 años este Dios habitó con ellos. El Dios de la nube habitó entre su pueblo. Entonces todo el periodo del desierto, el Dios de la nube estuvo allá. Oh, hermanos, qué glorioso fue aquel periodo. ¿Pero es suficiente? No. Todavía no es suficiente. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere, Él quiere un templo. Entonces, mira, el tabernáculo, él es como si fuera una miniatura del templo.
pero el tabernáculo es una habitación móvil. Ella se mueve y el templo, él solamente puede ser edificado en la buena tierra de Canaán. Entonces el templo, la buena tierra, representa ahí Cristo todo inclusive. El templo, él sale exactamente del propio Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Ellos caminaron el desierto y cuando llegan en la buena tierra, tiene todo el periodo de juicio, de juicios. Nosotros conocemos el primero rey Saúl, el segundo rey David. Vemos Dios haciendo todo el proyecto por medio de David para el templo. Y cuando llega en Salomón, ¿qué nosotros tenemos? Tenemos el primer templo, la realidad del primer templo. Entonces los profetas hablaron para nosotros que fue la obra más linda que existía en la tierra en aquella época. Ya no existía no existía ninguna obra tan bonita, aquel primer templo, el templo que Dios quería. Entonces la trayó todas las personas, atrayó todo para ahí. Las 12 tribus fueron traídas para allá. Entonces estaban en vuelta, ellos llevaban sus ofrendas, llevaban ahí sus votos, llevaban su adoración. Entonces un Dios perfecto. Entonces nosotros sabemos que en el libro de Hechos 14 no necesitan cogerlo. Hechos 14 menciona que David, él era un hombre según el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque en el corazón de David había 3 ítems que tenía exactamente igual en el corazón de Dios. El primer ítem es que el rey Saúl gobernó por 40 años, pero él no se preocupó con la arca, él no se preocupó. Entonces, inclusive él decía así para el profeta Samuel: mira, ore para tu Dios, hable para tu Dios. Él no tenía una relación con Dios, no tenía una relación con las cosas sagradas. Entonces fue el pueblo quien lo escogió. Pero David, él tenía algo en su corazón. Primero, él quería traer la arca para Jerusalén. Entonces, hermanos, este sentimiento estaba en el corazón de Dios. Es colocar la arca en el lugar correcto. Es traer la arca para el lugar correcto. El segundo ítem, él quería reunir las 12 tribus alrededor de la arca. Ese es el corazón de Dios. Eso habla de la unidad de su pueblo. Solamente cuando la arca está en el lugar correcto es que el pueblo, él puede disfrutar de la verdadera unidad. Y tercero ítem, él quería edificar el templo. ¿Por qué? Porque la arca es para el templo y el templo es para la arca. Entonces no da para los dos quedarem separados. Oh, hermanos, más adelante yo voy a hablar sobre eso. Así como es muy precioso, Dios, él necesita establecer el templo en el lugar correcto y colocar la arca en el lugar correcto para poder reunir su pueblo. Aleluya, aleluya por la arca, aleluya por el templo y aleluya por el pueblo de Dios. Amén. Entonces ahora rápidamente nosotros vamos a correr aquí. Tenemos todo el Viejo Testamento. Tuvo problemas serios. El templo fue destruido por los babilónicos. Y los profetas del Señor están mencionando que después de los 70 años, el pueblo regresó para reedificar el templo y los muros de Jerusalén. Entonces, amados hermanos, en Babilonia tenía muchos judíos, millares y millares de judíos. 70 años se pasaron en el exilio. Entonces, ahí tenía un grupo muy grande que fue llevado por Nabucodonosor. Ellos se multiplicaron, pero regresó un poco menos de 50,000 para pagar un precio. Mira, yo quiero reedificar el templo. Nosotros queremos el templo, nosotros queremos la arca, nosotros queremos la unidad. Entonces, los que quedaron en Babilonia, ellos de hecho, hermanos, ellos eran judíos y quedó un número muy grande allá, pero lo que regresó eran pequeños. Pero ahora cuando usted mira para estos 2 grupos, los 2 son judíos, los 2 son pueblo de Dios. Los que quedaron allá aprendieron a ganar plata, aprendieron a hacer negocios, están importantes, están establecidos, tienen plata. ¿Y por qué yo voy a regresar? Yo voy a pagar un precio. Yo tengo que ser perseguido. Tiene peligros. Tengo que trabajar en el sol, tengo que pagar el precio. No quiero, no me voy. Entonces, ¿cuál de los 2? Mismo siendo judíos, ellos ganaron el galardón. ¿Cuál de los 2? Solamente aquellos que decidieron restaurar, aquellos que decidieron pagar un precio. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que agradecer por el ministerio de esos 2 profetas del Señor. Ellos están restaurando la arca del templo y trayendo la unidad de todos los hijos de Dios.
Entonces, hermanos, y nosotros estamos siendo llevados para restaurar los muros y el templo y colocar la arca. Ahora es un precio a pagar. Ellos dijeron que hay que pagar un precio, sufrimientos, muchas dificultades, pero no necesitamos nos preocupar porque Él nos habló. Que Él habló no por fuerza ni por violencia, pero por el Espíritu. Amén, porque en la obra de la restauración el Espíritu está adelante, el Espíritu está nos conduciendo, los dos generales están nos conduciendo, aleluya. Entonces todo el monte, toda la montaña, todo problema que nosotros estamos encontrando va a virar una planicie. El Señor de los ejércitos está con nosotros, aleluya. Pero Dios, Él quiere una casa, Dios quiere una morada, una habitación. Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Todo el Viejo Testamento, Dios, Él luchó para tener algo, todo el Viejo Testamento. Pero cuando llega, yo quiero leer algunos versículos. Abren conmigo, por favor. El obispo me va a ayudar aquí a poner algunos versículos muy importantes, que yo creo que es el momento. Isaías 61. Dios, Él empieza a hablar algo muy interesante aquí. Isaías 61, 1. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí. Perdóname. Si der tiempo, yo voy a explicar eso, pero es Isaías 66, el versículo 1. Así dice Jehová. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? Entonces, mira, Él está ahora enseñando los cielos, es el trono de Él. Entonces, Él no está diciendo que Él tiene una casa en los cielos. Él está diciendo que Él quiere una casa en la tierra. ¿Pero qué casa? ¿Qué casa que ustedes me van a edificar? Entonces, ahora vamos a abrir en Hechos, el capítulo de número 7. El propio Lucas, que escribió el libro de Hechos, él explica con muchos detalles para nosotros. Hechos 7, 48 y 49. Dice así: sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas, como dice el profeta. El 49 ahora. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán? Dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso? ¿Qué sería mi lugar de descanso? ¿Dónde? Entonces él está enseñando, de hecho, de acuerdo con Isaías, el profeta, ¿a dónde será mi lugar de descanso? Entonces mira, él está buscando una casa en la tierra. Oh, hermanos, qué Dios precioso. Entonces ahora cuando llegamos en Hebreos capítulo 3, el versículo 6, aquí empezamos a comprender a dónde Dios quiere establecer su casa. Hebreos 3, el versículo 6, Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esta casa somos nosotros. Mira, hermanos, qué cosa tremenda. Entonces, cuando los profetas empiezan a hablar de aquella edificación de la casa en el Viejo Testamento, presten mucha atención porque ellos se están refiriendo a una casa, yo y usted. Entonces, ¿cuál casa somos nosotros? Pero espera, vamos a comprender por qué que Dios entonces abandonó aquella casa. Algo pasó. ¿Por qué? Porque Dios abandonó. Vamos a abrir en 2 Crónicas 7, 14. Vamos a mirar algunos versículos aquí. Vamos a leer 2 Crónicas, cuando Salomón, él edificó la primera casa y fue consagrar. Mira, él está consagrando la primera casa. Mira lo que el Señor habló. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde los cielos y perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Entonces vamos a mirar ahora el 15 y el 16. Dice así: mantendré abiertos mis ojos y atento mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Entonces, eso es la consagración del primer templo. Vamos a mirar el versículo 16. Qué promesa linda de Dios para ellos.
desde ahora y para siempre, escojo y consagro ese templo para que habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Entonces, si usted tiene el nombre, los ojos y el corazón, quiere decir que usted tiene la presencia del propio Dios de la nube, pero ahí habla para siempre. Entonces Dios está diciendo, mira, yo voy a habitar en este templo forever, para siempre. Pero eso ocurrió realmente. ¿Será que Dios él permaneció con esta promesa? Vamos a abrir ahora en Hechos 21. Yo estoy siendo rápido, no estoy perdiendo tiempo aquí por causa de mi tiempo. Vamos a mirar, perdóname, primera, Mateo 13. Dá para empezar con Mateo 13. Perdóname, bispo. Vamos empezar con Mateo 21. Mateo 21, el 13. Vamos a mirar qué pasó aquí. Él dice así: escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Wow, hermanos. Entonces, mira qué palabras tristes aquí. Él dice allá, mira, yo voy a colocar mi nombre, mis ojos y mi corazón. Entonces, mi nube va a estar habitando para siempre en esta casa, pero mira qué ellos están haciendo de la casa. Ahora, Mateo 23, obispo, Mateo 23, el versículo 38. Repitiendo, Mateo 23, versículo 38. ¿Qué tenemos? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Y otras traducciones dice así: he aquí vuestra casa, ya no era más de él. La casa ya no era más de él. El templo, hermanos, ahora está abandonada. Entonces, cuando la Biblia fue escrita, no tenía capítulos y no tenía versículos, era un libro normal, cartas. Entonces, cuando usted va ahora para el versículo siguiente, que es el capítulo 24, el versículo 1, Mateo 24, el versículo 1, mira que está escrito. Jesús salió del templo, en otras palabras, Jesús salió de la casa. Entonces, mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Vamos a mirar al versículo 2 y 3. La casa ya se quedó desierta, abandonada. Vamos a mirar el versículo 2. ¿Ustedes están viendo todo eso? Preguntó a ellos. Pero les dijo, ¿ven todo eso? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Entonces, aquí está el punto. En el momento que la casa se queda abandonada, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este templo? A través del rey, a través de los romanos. Él fue totalmente destruido. ¿Por qué? Porque ellos transformaron la casa de Dios en una cueva de ladrones. Dios ya no pudo más permanecer más ahí. Entonces ahora, dice así, más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de su venida y del fin del mundo? Entonces hicieron 3 preguntas aquí los discípulos. Entonces el Señor usa 3 capítulos para responder las 3 preguntas. El capítulo 24, Él responde la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuándo sucederá eso? ¿No es verdad? El capítulo 24. El capítulo 25, ¿y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y Él va a finalizar eso ahí. Hermanos, ¿sabe que yo voy a hablar para ustedes? Esta casa quedó abandonada. Quedó totalmente abandonada. Ahora me gustaría ir con ustedes para Hechos 3. Hechos, el capítulo 3. Estoy haciendo un rápido. Yo estoy haciendo una rápida presentación. Todavía no entré en lo que yo voy a hablar. Hechos 3, ¿qué nosotros tenemos aquí? Para ustedes que estudian la Biblia, los profetas ya entraron mucho en estos 3 capítulos. Hechos 3, Hechos 4, ellos están abriendo eso para nosotros, pero Hechos 3 queda más claro ahora. Entonces usted llega en el capítulo 2, ¿qué usted tiene en Hechos 2? Usted tiene el inicio de la iglesia. Entonces la bajada del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo baja, ahí usted tiene el grupo de 3,000 que están recibiendo al Señor. Entonces la iglesia empieza en Hechos 2.
el Espíritu Santo está ahí, pero cuando usted llega en Hechos 3, nosotros tenemos un capítulo que es difícil de explicar, muy difícil. Pocos estudiosos consiguen entrar aquí en este capítulo. ¿Por qué? Porque este capítulo de Hechos 3, porque es difícil, porque él va a hablar, Hechos 3:1 dice así: Pedro y Juan subieron al templo para orar en la oración de la hora nona. Entonces, mira, Hechos 3:1. Entonces, si el obispo puede colocar, por favor, Hechos 3, el versículo 1. Entonces, la iglesia empieza en el capítulo 2, pero llega en el capítulo 3, ellos van para el templo a orar. Pedro y Juan subieron juntos al templo a la hora novena de la oración. Entonces, ¿qué pasó aquí? Quedó desierto. El Señor ya dijo, ese templo está desierto, está abandonado, yo no voy a habitar ahí más y va a ser destruido. Entonces, vamos a leer esos versículos. Yo voy a leer con ustedes algunos versículos del capítulo 3 de Hechos. Yo voy a leer algunos. Ahora el versículo 2 dice así: y era traído un hombre cojo de nacimiento. Hechos 3:2. Y he traído un hombre cojo de nacimiento. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento que todos los días dejaba ahí para que pidiera limosna. Lo traía en el templo. Ahora el versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que estaban por entrar, les pidió limosna. Y Pedro y Juan, mirándolo, fíjate, le dijo, míranos. Entonces ahora el versículo 5, y el hombre fijó en ellos mirando, esperando recibir algo. El versículo 6, no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El versículo 7, y tomándolo por la mano derecha se levantó al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Pues dio un salto y se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies saltando y alabando a Dios. Presta atención, aquí hay un secreto que los profetas del Señor están nos enseñando. Hermanos, tenemos que entrar en eso. Mira, este hombre, de acuerdo con la Biblia, él estaba muchos años en la puerta de este templo. Él pasó a usar su problema físico como su profesión. Era por medio de su problema que él tenía su sustento para vivir. Él era totalmente paralítico y lisiado, pero como muchas décadas que él estaba ahí en la templo de este templo pidiendo ayuda. ¿Qué el templo pudo hacer por él? ¿El templo? Nada. ¿Por qué? Porque el templo no pudo hacer nada por él. Porque el Señor no estaba más allá. ¿Comprendes? Entonces ellos, por medio de los pecados, hermanos, ellos profanaron aquel templo y el Señor de la nube salió. Pero ahora cuando usted llega en el capítulo 3, si en el capítulo 2 la iglesia empezó, ¿quién en el capítulo 3 es el verdadero templo de Dios? Yo creo que no va a tener amén hoy como dice nuestro arzobispo Macuengo. ¿Será que va a tener amén? Aleluya. Aleluya. Amén, aleluya. Entonces el templo de Dios cambia. Entonces aquí a promesa que Dios habló, mira, yo voy a colocar mi nombre, mis ojos y mi corazón. Cambió, ya no está más en aquel templo físico, pero ahora está en Juan y en Pedro. Entonces el verdadero templo en la nube ya está reposando sobre otro templo. Gloria a Dios, aleluya. Ustedes comprenden, por eso que los profetas del Señor están hablando que hay un poder disponible. Primero, este poder es para nos santificar. Este poder nos ayuda a sermos santos. Pero por otro lado, este poder, nosotros podemos andar sobre las aguas y eso habla de nosotros estarmos sobre la vida de resurrección. Pero por otro lado, este poder, hermanos, levantó a aquel lisiado. Pero ahora la pregunta que yo voy a hacer es esta. Si el templo es Pedro y Juan, ¿a dónde está entonces la arca? La arca verdadera está en el templo físico o está en Pedro y Juan. ¿Ustedes comprendieron? Cambia.
el Eu templo. não posso perder Yo no tempo puedo aqui. perder mucho tiempo aquí, voy a avanzar rápidamente. Vamos entonces ahora a ver un principio extremadamente importante. Quem somos ¿Quién somos nosotros? Por que Porque os profetas los profetas están luchando tanto con nosotros. Irmãos, Hermanos, não é brincadeira. no es un juego. Eles sempre falam Ellos que siempre nós hablan que nosotros somos pelo sangue. comprados por la sangre. Ninguém Nadie preço paga un precio tan alto em algo en algo que no tiene valor para ellos. você não Entonces, usted no paga un valor alto en algo que no es precioso para usted. se Deus ele Si Dios, Él decidió o preço el precio de la sangre de su Hijo, é porque es por causa, nós que estamos es porque todos nosotros que estamos en esta sala y las redes sociales, nosotros tenemos un precio que es extremadamente elevado para Dios. você é Entonces, usted es alguien importante. Por eso, hermanos, que nosotros no podemos más tolerar el pecado. eu estou implorando Yo estoy implorando, abandone el pecado. tolerância Tolerancia cero con el pecado. preço Hay un precio extremadamente alto que fue pago, porque porque lo que está en juego aquí es la eternidad, não só de no solamente de un pueblo, mas o que está pero lo que está en juego aquí es lo que Dios colocó adentro de nosotros. se nós Entonces, si nosotros somos importantes para Dios, Deus precisa Dios necesita ser importante para nosotros. Entonces, yo voy a avanzar rápido. vejam Mira, aqui mira aquí, esta primera etapa, nosotros abrimos sobre dos templos, el templo físico y el templo espiritual. Deus está dizendo Entonces Dios está diciendo aquí, mira, yo necesito de una casa, yo necesito de una casa. agora nós estamos Entonces ahora nosotros estamos viendo qué casa es la que Dios está buscando, qué casa es lo que los dos profetas del Señor están hablando de restaurar. precisa restaurar. Necesita restaurar. Entonces ahora vamos a leer un versículo. Olha, eu Mira, yo hice una pesquisa. li mais ou menos Yo leí más o menos como 10 capítulos del Evangelio de Juan para que yo pudiera pesquisar algo. Yo no leí todo, no me dio tiempo, pero yo cogí algunos como 30 versículos y voy a hablar tal vez 2 o 4 versículos. anote esses versículos. Por favor, apunte esos versículos, Anotem. apúntelos. Filho de Deus, Cuando el Hijo de Dios, o Pai o enviou. el Padre lo envió para la tierra. A pergunta, Entonces la pregunta que yo voy a hacer para ustedes no necesitan me responder, es esta. o Filho, El Hijo vino sozinho do solito céu pra de los cielos a la tierra, terra, ele veio o él vino com o Pai. con el Padre. Em outras palavras, En otras palabras, el Hijo de Dios, él vino del Padre ou ele veio o él vino con el Padre. porque Entonces, porque el Padre necesita de una casa. o Pai precisa de El uma Padre casa. necesita de una casa. Então, Entonces, uma casa na él quiere una casa en la tierra. Algo pasó. Él vino Pai, o del Padre o él vino con el Padre. Vamos a mirar. entendam. Pero comprenda eso. Cuando yo finalizar esta revelación, yo voy a presentar los profetas para ustedes de una manera nueva. Por isso eu faço Por eso que yo hago cuestión de hablar de eso. ¿Está bien? Então nós temos Entonces nosotros tenemos aquí, vamos a abrir ahora el Evangelio de Juan, el capítulo 6, el versículo 38. Vamos a empezar por aquí. vamos abrir Vamos a abrir Juan 6, 38. Habla así. o Evangelho de João. El Evangelio de Juan, el capítulo 6, el versículo 38. Pois desci Porque he bajado del cielo, não para fazer no para hacer mi voluntad, para fazer sino la del que me envió. enviou. Então, Entonces, entende nesse ¿qué usted comprende con este versículo? Es que el Padre quedó en los cielos. E o que ele fez? ¿Y qué él hizo? Falou, filho, vai, Él habló y dijo, vaya, o pecado dele el pecado de ellos es muy grave. a condenação. Entró la condenación y la muerte. E como eles não Y podem como ellos no pueden subir aquí pagar, para pagar, porque o pecado já porque el pecado ya hizo separación entre nosotros y ellos. não pode entrar, Él ya no puede más entrar en nuestra gloria. Entonces usted va a bajar allá. você paga. Usted va a pagar el precio. Foi assim que aconteceu. ¿Fue así que pasó? Por um lado, sim. Por un lado, Vamos sí. ler mais um versículo. Vamos a leer más un versículo. O Evangelho Todavía el Evangelio de Juan, el capítulo 23. 5, el versículo 23 y Nesse 24. primeiro, o En Filho este veio do primero, Pai. el Hijo vino del Padre. Para que todos Ahora el versículo 23, para que todos honren al Hijo como honra aquele que não a é él. filho também El que no, Pai el que se niega a honrar al Hijo, por
no honra el Padre que lo envió. Entonces aquí el Padre está en los cielos y el Hijo vino para la tierra. Vamos a mirar el versículo 24. Habla así: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, mira, cree en el que me envió. Entonces tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte para la vida. Entonces en mi pesquisa que yo hice, yo pesquisé aquí como más o menos 10 capítulos y yo encontré como 30 versículos desde el Evangelio 5 de Juan a seguir, que habla el Padre me envió. Vamos a mirar ahora Juan capítulo 8, el versículo 29. Vamos a mirar ahora una otra forma. Juan 8, 29 dice: si el que me envió está conmigo. Oh, mira, ahora complicó la cosa. Entonces, ¿él vino del Padre o él vino con el Padre? Yo empecé a apretar ustedes ahora. Pero recuerden, lo que yo les estoy enseñando es porque yo quiero hablar de los profetas. ¿Está bien? Você tiene que apuntar esos versículos, es muy importante. Ok, entonces vamos a mirar de nuevo. Juan 10, 38. The Gospel of John, el Evangelio de Juan 10, 38. Habla así: pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Oh, ¿qué pasó aquí? Entonces quiere decir que el Padre envió al Hijo, pero el Padre vino con el Hijo. Yo voy a apretar ustedes, presten mucha atención. No habla que yo estoy inventando nada, eso está en la Biblia. ¿Está bien? Vamos a mirar de nuevo. Todavía el capítulo, me gusta este versículo también. Juan, no, vamos a andar más rápido. Vamos, Juan capítulo 14, el versículo 6. Vamos a apresar. Juan 14, 6. En un rato vamos a tener el clamor. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega, mira el verbo, nadie llega al Padre. Él es el Hijo o Él es el Padre. Presten atención. Cuando nosotros no leemos bien, nosotros pensamos: nadie va al Padre. No es así. Nadie llega al Padre. Entonces, ¿quién está hablando? Es el Hijo. Pero él está diciendo así: mira, nadie llega al Padre. Entonces, ¿él es el Hijo o él es el Padre? Está apretando. ¿Él es el Hijo o es el Padre? Vamos a dar más una mirada todavía el capítulo de Juan 14, el versículo 8 y el versículo 9. Está bien cerquita. Juan 14, 8. Señor, dijo Felipe, muéstranos el Padre y con eso nos basta. Vamos a mirar el versículo 9. Felipe quiere mirar el Padre. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Y ahora él es el Hijo o él es el Padre? ¿Él vino del Padre o él vino con el Padre? Es muy precioso. Porque el Señor está abriendo eso ahora. Preste mucha atención. El cuerpo es del Hijo. Entonces, en Génesis habla así: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, el hombre fue creado a la imagen del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo. El hombre fue creado a la imagen del Hijo, porque fue el Hijo que recibió el cuerpo. El Hijo nació de María, concebido por el propio Espíritu Santo. ¿No es verdad? El Hijo nació, eso es algo maravilloso, pero en el cuerpo del Hijo, ¿quién estaba? ¿Quién habitaba en aquel cuerpo? ¿Solamente el Hijo? No. De acuerdo con esos versículos, el Padre, él envió el Hijo.
pero el Padre vino con el Hijo. O corpo é do Filho, El cuerpo es del Hijo, mas o que expressa pero lo que é expresa o Pai. es el Padre. E o Espírito Santo? Y el Espíritu Santo, Aonde está nesse ¿dónde está en este cuerpo? Vocês perceberam? Ustedes percibieron. Em realidade, eu En realidad yo não tenho no tengo tempo tiempo de desenvolver más, pero en el cuerpo del Hijo está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Isso é maravilhoso. Eso es algo maravilloso. Não tente explicar. No trate de explicar la Trindad de Dios. A Trindade não La é Trindad no es para ser explicada, é para ser. es para ser disfrutada. Quando você olha, Aleluya. Cuando usted mira para los dos mega profetas del Señor, Moisés y Elías, para aí. pero Tem só ¿qué? Solamente hay un cuerpo. dois. ¿Cómo que ellos son dos? Mas e o Dr. David? Pero ¿y el doctor David Howard? É três, Es tres, é dois, es dos, mas é um corpo só. pero es un cuerpo solo. Eu não tenho tempo para. Yo no tengo tiempo para desenvolver eso, pero yo te voy a dar un consejo. Não tente No trate de comprender con su mente, apenas desfrutar. solamente disfrute. Existe mistério Existen misterios de Dios que el hombre carnal, como nosotros, no vamos a conseguir explicar. Solamente la mente de Cristo puede comprender los misterios de Dios. Y nosotros estamos percorriendo poco a poco para allá. Ay, hermano, si yo tuviera tiempo de abrir eso, preste mucha atención. Aquellos dos que están caminando en la tierra, no quede en su mente. Ay, ¿por qué solamente tiene un cuerpo? Ay, pero son dos. En la foto habla que son dos. Ay, no es, esto fue algo, un arreglo de imagen. Yo no voy a creer. Pare con eso. Si usted cree o no creer, el Señor va a llevar adelante su plan. Ahora usted va a tener un prejuicio, porque si usted no creer, usted va a quedar con el anticristo, usted va a aceptar la marca del anticristo, usted no va a conseguir quedar sin comer y sin beber agua. Usted va para el infierno y después usted va a pasar por el trono blanco y después usted va para el lago de fuego, que es la segunda muerte. La segunda muerte, eso no quiere decir que quien va para allá va a morir. La muerte quiere decir ausencia de Dios. Si no hay Dios, hay muerte. Es eterno. No trate de explicar eso. Si nosotros estuviésemos en la época de Jesús, en el lugar de Felipe, y él está hablando, pero quien ve a mí ve al Padre. Oh, Felipe, pero Señor, enséñame el Padre. Oh, Felipe, pero ¿a cuánto tiempo yo estoy con usted, Felipe? Nosotros tal vez no íbamos a conseguir comprender este misterio. Es un misterio profundo, hermanos. ¿Era el Hijo que estaba hablando con Felipe o era el Padre? ¿O era el Espíritu Santo? En la realidad, no trate de comprender, solamente disfrútelo. Deja el Señor avanzar. Deja el Señor avanzar, hermanos. Aleluyas, porque el Señor, Él es precioso. Él está abriendo para nosotros esas cosas. Aleluya. Yo amo eso, hermanos. De hecho, yo amo esas cosas de Dios. Yo creo que para nosotros, ustedes pueden, por favor, abrir en Deuteronomio el capítulo 29. Vamos a leer el versículo 29, repitiendo, Deuteronomio 29, 29. Mira qué versículo lindo que el Padre está trayendo para nosotros. Repitiendo, Deuteronomio 29, 29. Las cosas que no están cubiertas pertenecen al Señor, nuestro Dios. Deuteronomio 19, 19. Entonces, ahí está, 29. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Entonces, en eso que Dios reveló, ¿pertenece a quién? Pertenece a nosotros. Aleluyas. Pero ¿qué el Señor quiere? Usando esos dos profetas, el Señor necesita restaurar su casa. Ese es uno de los aspectos de la obra poderosa que esos dos guerreros de la eternidad están haciendo. Es exactamente lo que fue hecho por los judíos, nosotros hicimos con la casa de Dios. Pero ahora en esta casa de Dios, ¿quién está habitando? Vamos a dar una mirada. Vamos a mirar
abrir en Juan, todavía el Evangelio de Juan. Vamos a mirar quién está habitando en esta casa. Juan, capítulo 14, el versículo 23. Vamos a mirar. Juan 14, Olha que coisa linda, irmãos. mira qué cosa linda. Les contestó Jesús, el que me ama obedecerá a mi palabra y mi Padre lo amará. Mira este verbo en el plural, y haremos nuestra morada en él. Entonces, cuando él está diciendo, nosotros haremos, Jesús no va a venir solo aquí para su casa. En Hebreos 3:6 dice, ¿cuál casa? Somos nosotros. Entonces, mira, el Señor quiere venir a habitar en su casa, pero ¿quién va a venir para esa casa? ¿Solamente el Hijo? No. El Padre también viene junto. Yo quiero te dar una buena noticia, El Padre habita en usted, pero el Hijo también habita en usted. Aleluya. Y no es solamente eso. Aleluya. Vamos a mirar ahora en 1 Corintios, el capítulo 6. 1 Corintios, el capítulo 6. Vamos a mirar un versículo, solamente el versículo 19. 1 Corintios 6, 19. Qué versículo lindo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han de recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Entonces, ahora, ¿quién habita en nosotros? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. Eso es muy poderoso. Es muy poderoso. Usted percibe que la obra que los profetas están haciendo es muy poderosa. Oh, hermanos, nosotros no somos cualquier cosa. Me gustaría, mi tiempo está casi terminando. Yo necesito ser más rápido. Yo necesito enseñar una foto para ustedes. Mira esta foto. Nosotros somos tres partes. Yo no voy a perder tiempo en eso. Tenemos el espíritu, el alma y nuestro cuerpo. Entonces nosotros, los profetas siempre están diciendo para nosotros. Hay tiempo que hablan de nuestro espíritu, otro tiempo habla de nuestra alma, otro tiempo de nuestro cuerpo. ¿No es verdad? Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor, entonces el Evangelio de Juan, el capítulo 3, él habló para Nicodemos. Mira, nacer, ¿no es verdad? ¿Y qué es el nacimiento? Es eso aquí. Mira, yo estoy haciendo aquí. Cuando nosotros recibimos al Señor, él entra aquí, ¿no es verdad? Aquí está el templo del Espíritu Santo. Él entró, pero ¿quién entró? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entró. Entró como vida. Es una vida que entró en nosotros. Es aquel bebé, pero ahora esta parte ya tiene la vida. Pero ¿y el aceite? El aceite necesita de aceite ahora, entonces más espíritu, más vida. Cuando los profetas del Señor están hablando, sale de la boca de ellos ¿qué? Palabras. Pero llega en nosotros como vida. Como vida. Y esta palabra, cuando sale de la boca de los profetas, necesita pasar por nuestro cuerpo, por nuestra alma y entrar ¿dónde? Adentro de nuestro espíritu para ser vida. Si ella parar en nuestra alma, es un conocimiento que es muerto. Es un conocimiento que te va a matar, ¿no es verdad? Pero eso produce los cursos de teología, solamente conocimiento, pero los profetas poderosos de Dios, ellos hablan vida para dentro de nuestro espíritu. Entonces, esta vida que entra como aceite, es el aceite de las 5 vírgenes, pero no para ahí. La salvación no es solamente en el espíritu. Nosotros también necesitamos de la salvación del alma, y ellos están leyendo para nosotros. Abren conmigo, por favor, 1 Pedro. Están leyendo esos versículos. 1 Pedro, el capítulo de número 1. Yo estoy llegando allá. Solamente el versículo de número 9. 1 Pedro 1, 9. ¿Qué está escrito? 1 Pedro 1, 9. Nosotros tenemos la primera salvación y ahora tenemos la segunda salvación. Mira eso. Pues están obteniendo la meta de su fe, que es la salvación
de sus almas. Entonces, ahora nosotros estamos, por medio del hablar de ellos, estamos ganando una segunda salvación, la alma. Los hermanos, en el día que entró el Señor en nosotros, cuando nosotros recibimos al Señor, ahora hay una segunda vida en nosotros. Ellos tienen hablado eso para nosotros. ¿No es verdad? Ahora, cuando el Señor entra, era solamente nosotros que habitábamos, el viejo hombre. Entonces, cuando el Señor entra, ahora son dos vidas y un solamente cuerpo. Entonces, cuando nosotros estamos nerviosos, ¿qué tipo de vida que va a se manifestar en nuestro cuerpo? Cuando nosotros estamos en el espíritu, ¿cuál es la vida que se manifiesta? Es un cuerpo y dos vidas. ¿Por qué? Porque hay un cuerpo, hay una vida que es la carne pura. Es la carne, es esta cáscara, todo destruido, maldita. Pero hay uno que es el nuevo hombre. Es a donde ellos están nos dando el camino de la santidad, el camino de Cristo, el camino del reino. Entonces la vida que más fue alimentada es la vida que más se va a manifestar de nosotros. Si nosotros alimentamos la carne, hermanos, ¿cómo que nosotros damos comida para nuestra carne? Queda 2 horas a frente de un juego, por ejemplo. Está ahí mirando su partida de fútbol, o está ahí 1 hora en una telenovela, o está 1 hora y media en una película, o usted va para algún lugar y queda ahí. Hermanos, existen muchas maneras de dar comida para la carne. Por eso que, hermanos, nosotros no tenemos condición después de usted venir para una reunión del Zoom y usted quiere salir, usted no tiene paciencia, usted ya queda mirando en el reloj. ¿Por qué? Porque de alguna manera usted dio comida para la vida equivocada, en cuanto que Pablo dijo, mira, yo necesito tomar la cruz, ya no vivo más yo. Entonces, esta vida maligna, carnal, el Pablo dijo, pero es Cristo que vive en mí. ¿Usted comprende? Entonces hay una vida que no puede ser alimentada más. Si nosotros insistirmos y damos comida para la carne, es ella que se va a manifestar. Y nosotros vamos a quedar con el anticristo y vamos para el infierno. Entonces el Señor está nos enseñando a coger las palabras del profeta como vida, como un pan vivo y comerlo. Usted va a una panadería, usted no queda analizando, ay, de qué producto que fue hecho el pan, ay, cuál fue el trigo, ay, de qué año, ay, este trigo es de Argentina, de Brasil, y el azúcar, de cuál fue, de dónde vino. Hermanos, simplemente miramos y comemos. La palabra que está viniendo es para nos salvar, es salvar que nuestra alma, que se tornó carne. El fin de nuestra fe, esta fe totalmente preciosa, es la salvación de nuestra alma. Entonces nuestro espíritu, él es generado y nuestra alma es transformada. Y nuestro cuerpo, él tiene hablado, es glorificado. Esa es una obra tremenda que el Señor está haciendo. Los 2 profetas del Señor, ellos están colocando la arca adentro del templo. Yo voy a repetir porque eso es algo muy fuerte. Los 2 profetas del Señor están trayendo la arca para dentro del templo. ¿Quién es el templo? Hermanos, individualmente somos nosotros y colectivamente también, porque individualmente todos nosotros tenemos un espíritu, pero cuando usted mira para Apocalipsis 19, ahí usted ve el Señor Jesús viniendo, alegrémonos y exultemos y démosles la gloria, porque son llegadas las bodas del Cordero y su esposa se atavió a sí mismo y le fue dada de vestir de lino finísimo blanco, porque el lino blanco son los actos de justicia de los santos. Entonces ahí nosotros tenemos una novia que es colectiva. Ya no habla más de un miembro, ya habla de una casa que está lista, es una habitación que es colectiva para el hombre y para Dios. Entonces Dios, él está buscando eso en nosotros. Los profetas hermanos están restaurando este vivir en nosotros. Cuando habla así, cuando ellos hablan, mira, nosotros necesitamos vivir en el Espíritu, es regresar totalmente para el Señor. Por favor, abren conmigo, yo tengo más algunos minutos. 2 Corintios, el capítulo de número 3. 2 Corintios 3,
El versículo 17 habla así. 2 Corintios 3:17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Aleluyas, el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Entonces el versículo 18, por favor, vamos. Este versículo es clave. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción, con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Entonces mira eso, deja yo explicar eso para ustedes. Eso es algo clave, totalmente clave. Mira eso, preste mucha atención. Entonces aquí es nuestra persona, nuestro viejo hombre está aquí. El Señor, Él vive aquí. ¿Quién vive? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros leemos este versículo todo, nosotros con el rostro descubierto contemplamos la gloria. Mira, la gloria. La vieja persona contempla. Entonces, cuando regresa para el Espíritu, contempla la gloria. Y mirando para aquí, nosotros somos ¿qué? Somos transformados. Usted comprendió la gloria está, ¿a dónde está la arca? ¿A dónde está el Señor? La gloria está aquí en el Espíritu. Ellos ya trajeron eso para nosotros. La arca ya está aquí. Subjetivamente adentro de aquellos que creen genuinamente, pero ahora nuestra persona necesita ser transformada. Por eso que nosotros contemplando, el obispo João Rafael puede poner aquel versículo más una vez, por favor, pues está aquí. Entonces dice así, todos nosotros con el rostro, así que como nosotros con el rostro descubierto, con aquel rostro, reflejamos como un espejo la gloria del Señor. ¿A dónde está la gloria? En el Espíritu. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Wow. Entonces, cuando nosotros llegamos a este capítulo 3 del 2 Corintios, hermanos, los profetas están haciendo eso con nosotros. Ellos están nos llevando de regreso ¿para dónde? Para el Espíritu, para el Santo de los Santos, para la gloria de Dios. Este es el proceso de la santificación. Ese es el proceso de la transformación. Ese es el proceso de abandonar el mundo. Si nuestro rostro él estuviera regresado para la carne, entonces él habló que la mente ella va a perder tanto para la carne como para el espíritu. Pero cuando la mente está en la carne, es muerte. Pero cuando la mente está en el espíritu, es vida y paz. Entonces el Señor, por medio de esos poderosos profetas, está volviendo nuestro rostro para el espíritu. Está nos trayendo de regreso para la casa de Dios, la casa que es subjetiva de Dios. Oh, hermanos, qué precioso. Y quiero terminar, hermanos. La iglesia es esta casa. La iglesia es esta casa de Dios. Ahora la pregunta es, ¿de quién es la casa? La casa de Dios, que habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿de quién es? Vamos a mirar de quién es. Abren conmigo, por favor, 1 Corintios, capítulo 1. ¿De quién es la casa de Dios? 1 Corintios 1, 2. Vamos a mirar este versículo, es muy importante. Ahí está en la pantalla. 1 Corintios 1, 1. 1, 2. A la iglesia de Dios. Yo solamente estoy leyendo la parte A. ¿De quién es la iglesia? Es de Dios. Por un lado, Él está dentro, pero por otro, Él es el dueño. Hermanos, presten mucha atención. Nosotros no pertenecemos a nosotros mismos. Por eso que hay tanta apostasía. ¿Por qué? Porque los hombres, ellos piensan que la iglesia es de ellos. Es solamente de ellos. Entonces ellos tienen el padrón de santidad, el padrón de transformación. Ellos tienen el padrón de ellos. Pero la iglesia es de Dios. Aleluya, porque la iglesia es de Dios. Entonces en este ministerio, hermanos, el ministerio de los 2 testigos de Apocalipsis 11, el ministerio es de ellos. Este ministerio está regresando
devolviendo la iglesia para el verdadero dueño. Aleluyas. Pero la iglesia no es solamente de Dios. Vamos a mirar, vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos, el capítulo 16, el versículo 16. Mira eso. Romanos 16, 16. Vamos a mirar de quién es la iglesia también. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. Entonces, ¿de quién es la iglesia también? Es de Cristo. La iglesia es del Padre, la iglesia, pero también la iglesia es del Hijo. Aleluya. Entonces, eso es algo muy precioso, hermanos. La iglesia también es del Hijo. Wow. Entonces, ellos habitan, pero la iglesia también es de ellos. Nosotros pertenecemos al Padre y pertenecemos al Hijo. Entonces, ahora me gustaría leer todavía 1 Tesalonicenses capítulo 1. Abre sus Biblias. 1 Tesalonicenses capítulo 1. Mi esposa habló, terminó su tiempo. Entonces aquí habla así, 1 Tesalonicenses 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los, mira, la iglesia de los tesalonicenses, la iglesia del Padre, la iglesia del Hijo, pero también de quién es la iglesia. Entonces los hermanos que están en São Pablo, entonces la iglesia que está en São Pablo, si Pablo estuviera escrito esta carta, él iba a decir la iglesia que está en São Pablo. Entonces, por un lado, la iglesia que está en São Pablo es del Padre, es del Hijo, pero también es de los hermanos. ¿Por qué? Porque si la iglesia pertenece al Padre y al Hijo, el Espíritu Santo está junto. Entonces, no tengo tiempo de abrir más versículos, pero cuando nosotros estamos haciendo una edificación, es solamente para el Padre y para el Hijo. Pero cuando yo no me siento que estoy incluido ahí, yo puedo no hacer bien hecho. Pero cuando yo sé que eso que yo estoy edificando es mío y va a salvar a mí y a mi familia, yo lo hago bien hecho. Yo doy todo de mí. ¿Usted comprende lo que yo estoy hablando? ¿De quién es el reino de Dios? Por un lado es de Dios, pero y por otro es nuestro. Es para allá que el Señor quiere nos llevar y Él va a nos llevar. Cuando yo descubro que eso que es de Dios es mío también. Oh, hermanos, qué precioso. Eso es poderoso. Entonces la iglesia es del Padre, es del Hijo, es del Espíritu Santo y es nuestra. ¿Por qué? Porque el Padre vive, el Hijo vive y el Espíritu vive. Con la meta, el enfoque de nos engendrar, de nos transformar y de nos glorificar. Yo quiero leer el último versículo. ¿Ustedes están listos? ¿Ustedes son maduros? Yo termino diciendo para los hermanos. La obra que está siendo hecha por los dos profetas del Señor es restaurar la casa de Dios, es traer la arca para dentro del templo de Dios, es producir en nosotros la gran transformación que el Padre espera de cada uno de nosotros. El Padre necesita, hermanos, de una casa. Por mis pecados, yo pequé. Hermanos, yo expulsé al Señor de la casa. Yo profané esa casa. Yo no tengo vergüenza de hablarlo, pero yo hice eso con la casa. Yo destruí la casa de Dios. Yo hice peor que la Odisea. El Señor estaba a la puerta regresando para mi espíritu. Él quería, pero la multitud de pecados en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu, yo profané. ¿Usted hizo eso también? El Señor fue para afuera. Exactamente lo que los judíos hicieron. Yo torné la casa del Señor una casa de ladrones, salteadores, bandidos. Oh Señor, ¿cómo yo profané esa casa, hermanos? Los dos profetas del Señor, hermanos, ellos lucharon 8 años para me sacar de esta profanación. 8 años ellos me buscaron. Fueron me atando en esta videra, poco a poco, esta vida. Ellos no desistieron de mí y yo sé que ellos no desistieron de usted también.
Nosotros estamos en este santo ministerio no es por mérito. O nosso nome temos Nuestro nombre, tenemos que creer que ellos trajeron nuestro nombre y van a resgatar. Y ahora ellos están hablando de 2 Pedro, no necesita abrir el capítulo 1, el versículo 3 y 4. La vida y la naturaleza de Dios. E eles falaram que Y ellos hablaron que a natureza recibir la naturaleza de Dios tem vários aspectos. tiene varios aspectos, pero uno de ellos es ganar la inmortalidad, É ganhar a es ganar la incorruptibilidad. irmãos, Hermanos, inmortales. ¿Quién es inmortal? Deus é imortal. Dios es inmortal. Como personas como yo y usted vamos nos tornar inmortal. Como personas como yo y usted vamos a ser incorruptibles. ¿Cómo? Yo no consigo, yo soy un pecador terrible, como que el Señor se recordó de mí, yo maltraté, yo herí, yo profané este templo, yo expulsé, yo cambié por mi carne. Y ahora Él está usando los profetas para restaurar eso. Estaba diciendo, usted puede ganar la inmortalidad, pero esos son atributos de Dios. ¿Cómo alguien como yo puede entrar en la inmortalidad? Por medio de la naturaleza de Dios. Ellos hablaron para nosotros, mira, ustedes nunca van a ser Dios. ¿No es verdad, hermanos? Ustedes ya escucharon eso muchas veces. Ustedes nunca van a ser Dios, pero ustedes van a tener ¿qué? La vida de Dios y la naturaleza de Dios. Ustedes van a tener la inmortalidad, ustedes van a tener la incorruptibilidad. Pero ahora yo quiero leer el último versículo. Ustedes son maduros, son maduros. Espero leer este versículo para personas maduras, ¿está bien? Salmos 82. Salmos 82, el versículo 6. Repitiendo Salmos 82, el versículo 6. ¿Cómo está escrito? Yo les he dicho, ustedes son dioses. Todos ustedes son hijos del Altísimo. Ustedes son maduros. El hijo de un perro, ¿qué es? Perrito. El hijo de un gato, ¿qué es? Gatito. El hijo de un león, ¿qué es? Leoncito. Y el hijo de Dios, ¿qué es? Usted tiene miedo de hablar, ¿no es verdad? Da miedo, ¿no es verdad? La palabra dioses está hablando dioses. La primera letra no está con la letra mayúscula de dioses, esta letra minúscula. Ustedes, por un lado, va a tener ¿qué? Va a tener la vida de Dios, nosotros ya la tenemos, y ahora estamos recibiendo la naturaleza divina de Dios. ¿No es verdad? Pero nosotros nunca vamos a recibir la deidad. La deidad, ella es la parte de la adoración. Solamente Dios puede ser adorado. Nosotros nunca vamos a poder ser adorados. Los profetas están diciendo para nosotros, si nosotros cuidarmos, si nosotros abandonarmos el pecado, abandonar toda transgresión, injusticia, vivir una vida de arrepentimiento, como el obispo habló en el inicio para nosotros, la importancia de un arrepentimiento sincero. Nosotros vamos a entrar en la inmortalidad y en la incorruptibilidad. Nosotros nunca vamos a ser Dios porque nunca vamos a tener la deidad, pero nosotros vamos a tener la eternidad para todo siempre. Y yo finalizo diciendo, por favor, cuida de esa casa. Nosotros ya no tenemos derecho de profanar esta casa más. No tenemos más el derecho. Cuando usted llega en Apocalipsis, ellos leyeron para nosotros tantas veces. Ay, yo tengo que leer. Yo finalizo entonces con este versículo. Tantas veces ellos ya leyeron. Apocalipsis 21. Y cuando ellos leen este versículo, hermanos, ellos leen con tanta alegría. Ellos ya vieron eso. Nosotros ya sabemos que ellos ya vieron. Apocalipsis 21, yo voy a leer a partir del versículo 1, 2 y 3.
Apocalipsis 21, el versículo 1, 2 y 3. Habla así. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra había dejado de existir, lo mismo que el mar. Versículo 2. No voy a explicar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procediente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Ahora el versículo 3. Qué versículo lindo. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre seres humanos está la morada de Dios. Preste atención. Hay el tabernáculo allá atrás, ¿no es verdad? Dios bajaba primero en el monte Sinai, después él bajaba para el tabernáculo, y ahora él está en el Nuevo Testamento, él entró, él está, la arca vino, el templo ahora está aquí, pero en la Nueva Jerusalén, aquí mira lo que dice. La Nueva Jerusalén es el tabernáculo de Dios, es la morada de Dios, está con los hombres, en cual ellos vivirán con ellos. Usted percibe ahora que Dios tiene una casa corporativa, es un tabernáculo, es el lugar de adoración. Entonces ahora él vivirá con los hombres y ellos serán su pueblo. El propio Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Mira que la ciudad es como el tabernáculo. Es una morada de Dios con el hombre por toda la eternidad. Por eso que cuando usted coge Juan el capítulo 1, versículo 14, dice que el verbo se hizo carne. Entonces el original griego dice que el Hijo era el tabernáculo del Padre en la tierra. Entonces, hermanos, por favor, vivamos una vida santa. Nadie habló con esos, como los profetas están hablando. Lo hablar de ellos es tan elevado que ningún teólogo consigue pensar en esto. Ustedes saben lo que yo estoy hablando. Ellos no hicieron ningún curso de teología. Ellos no tuvieron ningún doctorado. Hermanos, el propio Dios dio para ellos. Es una obra pesada. Traer la arca. Es una obra muy pesada. Transformar el hombre de dentro para afuera. Es una obra muy difícil. Colocar el hombre adentro de la naturaleza de Dios. Yo quiero hacer una oración por ustedes. Y yo quiero decir, hermanos, no salga de este ministerio. Si usted hiciera eso, usted cometió el mayor equívoco de toda su vida. Y usted puede nunca más tener tiempo de recuperar. No caiga en la mente, ay, son 2, ay, son 3. No lo haga jamás. Usted vio hoy a cosas, no quede en su mente. No trate de comprender los misterios de Dios en su mente. Deja al Señor tratar con eso, conducir conforme Él ya está haciéndolo. Hermanos, si nosotros nos sometemos a esta única voz, si nosotros buscarmos la santidad y la justicia, nosotros vamos a ser arrebatados. Vamos, no trate de escuchar esta voz. No dejes de escuchar esta voz. Es esta voz que nos está salvando, está nos llevando a tener una plena afiliación. Esta voz está restaurando la casa de Dios, el vivir de los hijos de Dios. Esta voz está trayendo el reino de Dios para la tierra. Esta voz está nos introduciendo en la realidad de los hijos de Dios hoy. Esta voz que ya nos está llevando a reinar en vida hoy. Vamos a salir de toda apariencia y vamos a entrar en la realidad de nuestra arcebispa. Habló para nosotros, precioso Señor. Si usted está en esta sala o en las redes sociales y quiere recibir al Señor, usted sintió que usted expulsó esta arca, usted expulsó al Señor, como nosotros lo hicimos, como yo lo hice en el pasado. Es el momento de arrepentimiento de pecados, abominaciones, cobizas. Habla conmigo, Señor Jesús. Señor, en el poderoso nombre del Padre eterno, yo me arrepiento de todos mis pecados. Señor, de todo mi ser, yo me arrepiento. Yo reconozco que pequé contra ti. Yo reconozco que toda mi vida yo pequé contra ti. Señor, pequé contra el Padre, contra el Hijo y contra el Espíritu Santo. Señor, yo profané esta casa como yo vi lo que pasó en el pasado.
y yo estoy profundamente arrepentido. Señor, yo expulsé al Señor, pero hoy yo te imploro que el Señor pueda regresar para mí. Yo soy el templo del Espíritu Santo, que el Señor pueda regresar para mí. Yo me arrepiento y yo me reconcilio con el Señor y yo también te recibo como mi único Señor, mi suficiente Señor. Señor, ayúdame a vivir tener un vivir santo, un padrón eterno, elevado, que el Señor quiere para mí. El Señor está nos conduciendo para la gloria. Ayúdame, Señor, a ser conducido para la gloria junto con los hermanos, a ser ese tabernáculo santo que el Señor tanto espera por toda la eternidad. En el poderoso nombre de Jesús, yo nací de nuevo. Amén. Yo agradezco la oportunidad. Muchas gracias. Y yo regreso la palabra para el obispo João Rafael. Muchas gracias.